Honorable Asamblea, la que suscribe diputada Hortensia Figueroa Peralta, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso, con fundamento en los artículos 42, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, fracción cuarta, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración de la Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 29 del artículo 59 y el artículo 66 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, que crea la Comisión de Atención a Víctimas del Delito al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, con fecha 29 de noviembre de 1985, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución 4034, en la que diversas naciones, entre ellas nuestro país, externaron su preocupación en la comunidad internacional por procurar y otorgar protección y derechos a las víctimas del delito. Segundo, en esta declaración se define a la víctima como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados, incluida la que proscribe el abuso del poder. Considera también como víctima a una persona independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Tercero, la declaratoria contempla 4 principios fundamentales de las víctimas de delito, como es el acceso a la justicia o trato justo, resarcimiento, indemnización y asistencia legal, recomendando a los Estados miembros revisar periódicamente la legislación y prácticas vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes y fomentar medidas y mecanismos para otorgar derechos y recursos adecuados a las víctimas del delito, facilitándoles su ejercicio. Cuarto, si bien México suscribió la declaración citada y no es vinculatoria, sí representa obligatoriedad moral para el Estado, quienes adquieren el compromiso de implementar en su ámbito interno medidas y mecanismos adecuados para su total cumplimiento. Es así que en nuestro país se han venido impulsando y puesto en marcha proyectos de protección que, gracias al esfuerzo de movimientos de ciudadanos y organizaciones sociales, se han expedido leyes de atención, protección y reparación a víctimas del delito. Quinto, en nuestro estado de Morelos, con fecha 17 de julio del 2013, se publicó la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, con el objetivo de garantizar diversos principios, tales como el derecho a la verdad, la justicia restaurativa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna en su reforma 2011. Sexto, asimismo, con dicha ley se creó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas, cuya función principal es dirigir la política de atención y reparación a víctimas, misma que coordinará los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos.
Bajo este contexto, y a casi 3 años de la aprobación de esta ley, consideramos necesario que el Congreso del Estado cuente con una comisión ordinaria en esta materia. Séptimo, la comisión cuya creación se propone se integrará de manera plural y sus funciones principales serán la atención a las víctimas del delito, coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como las diferentes instituciones que tienen competencia en materia de ayuda, asistencia y atención a víctimas, apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la ayuda, atención, asistencia, acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en el Estado. Octavo, en resumen, esta comisión será permanente, a efecto de que el apoyo a las víctimas sea también continuo en coordinación principalmente con la Comisión Ejecutiva, a efecto de que las víctimas puedan recibir asesoría jurídica, atención, protección y ayuda, así como restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y, de ser posible, inmediata. Noveno, debemos señalar que esta iniciativa pretende fortalecer el trabajo a favor de las víctimas, puesto que actualmente el Congreso del Estado participa en el Consejo, que es una de las instancias de dirección de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de 2 diputados designados por el Pleno de la Asamblea Legislativa, conforme lo establece el artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de la Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 29 del artículo 59 y el artículo 66 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, que crea la Comisión de Atención a Víctimas del Delito. Único. Se adiciona el numeral 29 al artículo 59 y el artículo 66 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado para quedar como sigue. Artículo 59. Las comisiones ordinarias serán las siguientes: del 1 al 28. 29. Atención a víctimas del delito. Artículo 66 bis. Corresponde a la Comisión de Atención a Víctimas del Delito el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes. Primero, conocer y dictaminar sobre las iniciativas concernientes a la legislación en materia de víctimas del delito. Segundo, conocer y opinar sobre los asuntos relacionados con la violación de los derechos de las víctimas. Tercero, los relativos a la creación de instituciones y organizaciones de apoyo a las víctimas en el Estado. Cuarto, la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para atención a las víctimas. Quinto, seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos. Sexto, atención, canalización y seguimiento de las víctimas a las instituciones correspondientes de atención a víctimas. Y séptimo, todos aquellos que les sean turnados y que no sean materia de otra comisión. Transitorios. Primero, aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Congreso, recinto legislativo, a 31 de mayo. Es cuanto. Muchas gracias.